Ayer empezamos a trabajar con estructuras de datos enlazadas, ¿bien? Y lo que estuvimos haciendo fue ver un poco lo que son las estructuras de datos enlazadas, cómo funcionan, y empezamos a adaptar el programa de los discos para utilizar estructuras de datos enlazadas. Terminamos el programa con la versión que estábamos haciendo de arrays dinámicos, usando Realloc, y estuvimos comentando que una estructura de ese tipo, es decir, una lista de elementos de discos, en ese caso, representada mediante una estructura de datos contigua, como es un array, ya sea dinámico o no, pues tiene ventajas y también tiene inconvenientes. ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Tiene ventajas en el sentido de que al ser un array podemos acceder directamente a cualquier posición mediante un índice de forma rápida, además, el acceso es directo, pero tiene desventajas en el momento en el que necesitemos que los datos que hay guardados mantengan cierto orden, y al hacer inserciones o supresiones en las posiciones intermedias de ese array, será necesario en ese caso reestructurar el array moviendo todos los elementos que queden a la derecha para que no queden huecos. Vamos. Vale, entonces empezamos a ver las estructuras enlazadas y vimos varias cosas. Vamos a ver. Estuvimos viendo que había dos tipos de listas y estuvimos trabajando con una de ellas solamente, con las listas de simple enlace, que son las que están formadas por nodos en los que hay dos partes: un elemento, que es lo que guarda cada nodo de la lista, y un campo que va a ser la dirección del siguiente nodo de la lista, que lo normal es que sea un puntero a un nodo, ¿vale? Veremos más adelante, de hecho hoy empezaremos a verlo seguramente, que también podemos tener listas de las que llamamos de doble enlace, en las que cada nodo de la estructura, cada nodo de la lista, no solamente tiene un puntero hacia el siguiente elemento, sino que también tiene un puntero hacia el anterior elemento. Y veremos por qué es necesario, o por qué es útil más bien, el contar con este tipo de estructura doblemente enlazada. Entonces, para trabajar con las listas tenemos que hacer básicamente tres cosas: ser capaces de crear la estructura añadiendo elementos, usar los elementos que hay dentro de la estructura, es decir, recorrer la estructura para, por ejemplo, en el programa de los discos, dibujar los discos y moverlos. Hay que ir recorriendo toda la estructura enlazada, accediendo a todos los nodos para ver el elemento que hay dentro y dibujarlo o actualizarlo o hacer lo que haya que hacer con él. Y por último hay que liberar la memoria que ocupa esa estructura enlazada. Entonces he preparado aquí un ejemplo de código lo más pequeño posible de las tres cosas para que lo veamos fuera del contexto del programa de los discos. Bien, en este caso lo que quiero hacer es crear una lista de letras. Los elementos de cada nodo va a ser un carácter. Para eso me defino la estructura que representa el nodo, bien, de manera que guarda el elemento, que en este caso es un carácter, y tenemos un puntero a estructura nodo para representar el enlace con la siguiente celda, con el siguiente nodo de la estructura enlazada. Y además, para trabajar con más comodidad y no arrastrar los asteriscos por el código, pues renombramos puntero a estructura nodo, le ponemos de nombre nodo ptr, por ejemplo, ¿vale? Pero esto simplemente es por comodidad, no es necesario, es simplemente por comodidad. También por comodidad he hecho aquí una función que crea un nodo de la celda, ¿vale? Crea un nodo. ¿De qué manera? Reservando memoria para guardar lo que ocupa un nodo y actualizando los dos campos que tiene ese nodo. En el campo elemento ponemos lo que nos dicen como parámetro y en el campo siguiente lo dejamos a null porque estamos creando un nodo aislado. Simplemente tenemos un nuevo nodo en memoria que contiene un dato, que en este caso es un carácter, pero no tiene siguiente. Y lo devolvemos. Y ahora en el programa principal lo que se ve es la estructura que hay que seguir para crear una lista insertando por el principio de la lista, que es, como dijimos ayer, la forma más sencilla de crear una lista: añadir por el principio. Entonces vais a ver que
se repite esta estructura, ¿vale? Creo un nuevo nodo, a ese nuevo nodo le digo que su siguiente elemento va a ser el primero de la lista que tengamos en ese momento, y la lista pasa a ser el nuevo nodo. Creo otro nuevo nodo, le digo que su siguiente sea lo que sea la lista hasta ese momento, y la lista pasa a ser el nuevo nodo, ¿vale? Entonces vamos a verlo despacio, a ver si funciona esto bien. Primero tenemos la variable lista, que la inicializo a null, y la cruz esta significa precisamente eso, que el valor que contiene esa variable es nulo. A continuación declaro la variable nuevo y también la inicializo a valor nulo. Y ahora vamos a llamar a la función crea, para crear una nueva celda, un nuevo nodo que contenga la letra A. Entonces, lo primero que hace el malo, que es efectivamente crear una nueva celda, y guardamos su dirección en la variable aux local a la función crea. En el campo elemento, aux flecha elemento, porque esto recordar que es un puntero, por eso usamos la flecha, porque es un puntero a una estructura. En aux flecha elemento ponemos el elemento que nos han dicho como parámetro, y en siguiente le ponemos el null, ¿vale? Si no le pusiéramos el null no sabemos lo que habrá ahí, y eso es muy peligroso. Este detalle hay que tenerlo en cuenta siempre que trabajemos con punteros. Tenemos que ser conscientes de qué hay en ese puntero, y si no queremos que haya nada le ponemos un null, porque como no le pongamos nada, algo habrá que será basura de la pila, pero al ser algo luego lo podríamos interpretar como una dirección y fallará, ¿vale? Entonces le ponemos el null y devolvemos la dirección, es decir, el valor de aux lo devolvemos y lo vamos a recoger en nuevo. Por eso ahora nuevo apunta a la celda que acabo de crear. El nuevo nodo está creado. Y ahora lo que tengo que hacer es decir que ese nuevo nodo, como quiero que se convierta en el primero de la lista, pues digo que su siguiente va a ser el primero que haya actualmente. Como actualmente no hay ninguno, pues en siguiente vamos a guardar null, que es lo que ya tiene, no hay efecto. Pero a continuación, o sea, le ponemos el null, no parece que no cambia nada, pero veremos que sí es importante hacer esto cada vez cuando tengamos ya algún elemento. Y ahora decimos que la lista para nosotros empieza en el nuevo elemento, ¿vale? Entonces la variable que se llama lista, podemos llamarla lista, pero también podríamos llamarla primero, porque es el primer elemento de mi lista. Bien, de hecho luego cuando sigamos avanzando vamos a ver que es mejor llamarla primero que llamarla lista, porque una lista será más cosas que solamente la dirección del primer elemento. Entonces ya tenemos una lista con un elemento, vamos a crear un nuevo elemento con la letra B. Entonces, repetimos el proceso. Aux apunta a una nueva estructura de tipo nodo, guardamos la B, ponemos que su siguiente es nulo y lo devolvemos. Cuando nuevo recibe el valor que ha devuelto la función, pues ahora apunta a la nueva estructura. Pero fijaos que antes, mientras que estamos dentro de la función, la variable nuevo seguía apuntando a donde estaba, ¿eh? ¿Vale? Cuidado con estas cosas, que el valor se mantiene si no hacemos nada con él. Hasta que no le cambiamos expresamente, seguía apuntando a la otra estructura. Ahora nuevo apunta a la nueva celda, al nuevo nodo. Su siguiente decimos que sea el primero de la lista, y ahora la lista es él, ¿vale? Así podríamos seguir y la lista iría creciendo. Fijaos que la lista va creciendo, y aunque insertamos primero la A y después la B y después la C, la lista empieza, su primer elemento es el último que hemos insertado, ¿vale? Está al revés. Esto es importante cuando vamos a recorrer la lista, para mostrarla, como vamos a ver en este ejemplo, o para dibujar los discos y actualizar su posición, como en el ejemplo de los discos. Entonces, si yo ya tengo una lista formada y quiero recorrerla, pues tengo que utilizar un esquema como este, muy sencillo. La lista
va a estar representada por una variable que apunta al primer elemento de la lista, que será el último que insertamos, y necesitamos una variable auxiliar, ¿vale? Porque si utilizáramos la propia variable lista para recorrerlo, ¿qué pasaría? Si fuéramos moviendo lista para que apuntara de C, luego apuntara en B, luego apuntara en A, ya no sabríamos volver a C. Habríamos perdido la referencia del primer elemento, que es fundamental porque es la que nos permite tener sujeta la lista, ¿vale? Por eso una variable auxiliar, que aquí habría que poner que es de tipo nodo ptr, pero bueno, tampoco está puesta lista, nos lo imaginamos. Entonces, en aux guardamos el primero de la lista. Y mientras que aux apunte a algo que sea una estructura de tipo nodo y no sea nulo, pues lo que hacemos es mostrar el contenido, mostrar el elemento y decir que en aux queremos su siguiente elemento. De esta manera aux nos va a ir recorriendo la lista, pero la variable lista sigue apuntando, nos sigue teniendo sujeto toda la estructura, ¿vale? Esto es fácil, ¿verdad? Al final toma el valor null y ya salimos del bucle. Nos queda la tercera parte, que es liberar la memoria de una estructura. Entonces, para liberar la memoria, ahora ya, fijaos que el esquema que utilizo sí que tiene en el bucle, la condición sí que va comprobando que la lista, es decir, el elemento que nos sujeta a toda la estructura, sí que sea distinto de null. Y voy a usar como auxiliar, la variable que voy a usar auxiliar es para apuntar a la celda que quiero borrar, ¿vale? Entonces, empezamos. Aux apunta a lo que sea la lista hacemos que avance a su siguiente elemento, y una vez que la lista ya es solamente estos dos elementos y este se nos ha quedado descolgado de la lista, podemos borrar el contenido de esa celda, de ese nodo. En este caso no hay que borrar nada porque es un carácter, pero si lo que hubiera ahí fuera un tipo de dato nuestro como el disco, hay que liberar la memoria del disco antes de liberar la memoria de la propia celda, del propio nodo. ¿Bien? ¿Y si quiere borrar, por ejemplo, un nodo en medio? ¿Perdón? O sea, si quiere borrar el nodo en medio. Eso lo veremos después, ¿vale? Estamos repasando lo de ayer de momento solamente. ¿Vale? Liberamos lo que apunta a aux. Fijaos en este detalle, dejo la flecha ahí, no es un error, porque aunque haya hecho el free, la variable aux sigue teniendo como valor la dirección de la celda que he borrado. Apunta a una zona de memoria que está liberada. Apunta a una dirección vacía, no, contendrá algo, no sé lo que contendrá, pero no debo confiar, ¿vale? Entonces, cuidado con las variables que he borrado, su zona de memoria apuntada, pero siguen apuntando ahí. Bien, sigo en el bucle, la lista todavía contiene elementos, aux hago que apunte a la lista al siguiente, libero el contenido de la celda y libero la celda. Otra vez, y al final mi lista está finiquitada. ¿Vale? Una pregunta. Ahí, al poner free aux, damos por hecho que eso está liberando el dato y el elemento siguiente. Solo está liberando lo que ocupe la estructura. Como dentro de la estructura hay un campo que se llama elemento, que es de tipo char, eso va dentro de la estructura. Pero si el elemento fuera un puntero a otra cosa, un puntero a char, por ejemplo, y tuviéramos la cadena en memoria dinámica, habría que hacer free de aux flecha elemento y después free de aux. Y si elemento es un disco, como tenemos en nuestro ejemplo de los discos, hay que hacer un libera aux flecha elemento, porque libera la operación para borrar la memoria de un disco, según nuestro DDA disco, y después free aux. ¿Bien? Vale, entonces volvemos al código de los discos, que lo tenemos adaptado de la misma manera. Fijaos que aquí sí es como tú comentabas, y el elemento se llama disco, y esto sabemos que internamente es un puntero, por lo tanto hay que usar la función de liberar cada vez que vayamos a borrar una estructura. De hecho, aquí, al final del programa, cuando estamos haciendo
la liberación de la memoria de la estructura enlazada, hacemos que AUX apunte a lista, lista apunte al siguiente y llamamos a libera, que es la operación del TDA disco, para liberar la memoria de ese disco antes de FreeAux, ¿vale? Este es el bucle que acabamos de ver de liberación de memoria. Aquí tenemos que cuando se pincha con el ratón se crea un nuevo elemento, una nueva celda, un nuevo nodo. A ese nuevo nodo, aparte de añadirle el elemento nuevo flecha disco igual disco, hacemos que su siguiente sea el primero de la lista hasta el momento, y la lista hacemos que sea el nuevo nodo, ¿vale? Entonces, cada vez que pinchamos añadimos por el principio un nodo a la estructura, y en cada iteración del programa principal tenemos que dibujar todos los discos. Por eso hacemos la iteración, o sea, el recorrido de toda la estructura, empezando por AUX al principio de la lista, y mientras que AUX sea distinto de nulo, pues dibujamos y actualizamos, bueno, actualizamos y dibujamos el disco que hay dentro de AUX flecha disco, y AUX lo apuntamos a su siguiente elemento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es que los discos, cuando vayan a tocar el suelo, a ver si lo tengo por aquí ya compilado, no. A ver, menos lsdl2 main.c disco.c y pantalla.c. A ver, ahí no le he puesto el -o. Vale, la idea es que los discos, cuando toquen la parte de abajo, desaparezcan, ¿vale? Desaparezcan no solamente de nuestra vista, que ahora mismo desaparecen de nuestra vista, pero siguen dibujándose por fuera de la pantalla y siguen ocupando memoria, sino que los borremos de la estructura. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una lista de discos como esta, el primero que hay que borrar es el que ocupa la posición 35. Bien, porque si tuviéramos que borrar el último que hemos añadido, para borrar el último elemento que hemos añadido, ¿cómo sería? Si ya tenemos, como aquí, la estructura hecha, borrar el último elemento es muy fácil, el último que se añadió, porque es el primero de la lista. Pues lo único que hay que hacer es el primer paso del bucle para liberar toda la memoria. Hacemos que lista apunte al siguiente, previamente nos quedamos con una referencia al elemento que hay que borrar y lo borramos, ¿vale? Pero es que necesitamos borrar este que hay aquí en medio, que es el que ocupa la posición 35, ¿vale? Entonces, para borrar esto, ¿cómo lo hacemos? Fijaos que cuando estamos recorriendo la lista, cuando vamos por aquí y vamos a dibujar el disco que hay ahí en medio y nos damos cuenta de que ese hay que borrarlo, ¿qué podemos hacer? Estamos justo en esta situación, ¿vale? Acabamos de darnos cuenta de que el disco que está en este nodo de la lista es el que hay que borrar. Podríamos coger y hacer que borrar directamente lo que apunta a AUX. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestra lista? Que se queda cortada. ¿Por qué? Porque el elemento anterior, el disco que ya hemos dibujado antes en la iteración anterior, su nodo, el nodo que lo contiene, dice que su siguiente es la zona de memoria que acabamos de liberar, ¿vale? El siguiente de C es el siguiente de B, justo. Pero estamos haciendo un bucle. Si tú tengo tanto D en lista y B en AUX, no puedes asignar directamente el siguiente de C al siguiente de B. Vale, lo que comentas es que como lista apunta a C y AUX a B, en este ejemplo que estamos viendo aquí, en este dibujo, es fácil hacerlo. Pero ahí teníamos 40 o 50 discos. Entonces lista apunta a un disco y ese a otro y otro, y el 34 apunta al que voy a borrar. Entonces en lista está el 0, bueno, estará el último de todos, que será el 45, y queremos borrar el 35, ¿vale? Entonces, si borramos directamente este, la celda que contiene a C se quedaría apuntando a una dirección de memoria que hemos borrado,
y no podemos acceder a ella porque AUX va avanzando. Ya nos la hemos pasado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Porque yo tengo que ser capaz de borrar el elemento y dejar la lista conectada, ¿vale? Tiene que quedarse conectada. ¿No podrías pasarle el puntero de B que apuntaba, pasárselo al puntero de C y borrarlo? A ver, preguntas si podemos pasar la dirección de la celda que contiene B, pasársela a qué. Pasársela a C. O sea, la dirección Pero ¿cuál es la dirección de C? Si ya no la sabes, porque AUX va avanzando, AUX va haciendo AUX flecha siguiente, y en un momento dado, en la iteración 34 o 35, estamos apuntando aquí. Ya no estamos apuntando a la anterior. Como son estructuras que tiene en una parte un 5 y en otra parte un puntero, coge el puntero, lo pasa al anterior y el que quiere borrarlo borra. Pero ¿cuál es el anterior? Si la idea que tú dices es correcta, si supiéramos cuál es el anterior, podríamos hacerlo. En vez de que AUX apunta B, que AUX apunta C y compruebo el contenido de B con el siguiente. Hay dos formas de hacer esto. Dos formas de hacerlo. Una es como comenta el compañero, y es que AUX, en lugar de hacer que apunte al elemento que vamos a tratar en ese momento, AUX esté apuntando siempre al elemento anterior al que queremos tratar. ¿Vale? El problema es que cuando queremos tratar el primer elemento, ¿cuál es el anterior? ¿Vale? Ahí tenemos un pequeño problema que resolveremos la semana que viene. ¿Bien? Pero hay una segunda forma de resolver esto. Hay una segunda forma de resolver esto más sencilla. Si en lugar de tener celdas que solo tienen puntero al siguiente, tuviéramos celdas que tienen puntero al siguiente y al anterior, teniendo la dirección de cualquier celda, yo sé cuál es la anterior y la siguiente y puedo conectarlas. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver justamente cómo eliminar un nodo intermedio en una lista que esté doblemente enlazada, porque es la forma más sencilla de eliminar un nodo intermedio. ¿Vale? Cuando yo tengo una lista doblemente enlazada, vamos a ver que es muy sencillo eliminar un nodo intermedio. Pero hay que tener siempre en cuenta los trade-offs que se llaman, o sea, no me acuerdo cómo se dice en español, las ventajas y los inconvenientes de cada cosa. Tener una lista con celdas que llevan dos punteros, uno hacia adelante y otro hacia detrás, ocupa el doble de memoria. ¿Vale? Entonces hay que pensar muy bien si mi aplicación va a hacer uso intensivo de eliminaciones en nodos intermedios, y si eso es así, a lo mejor tiene sentido, es conveniente desperdiciar un poco más de memoria a cambio de hacer las eliminaciones rápidas. ¿Vale? Entonces, todo lo que vayamos viendo hasta el final de la asignatura va a ser así. Si lo hacemos de esta manera, va a ser más fácil hacer esto, pero vamos a perder por el otro lado. Nunca vamos a tener una solución ideal. Entonces, dependiendo del problema que tengamos en cada momento, tendremos que aplicar la mejor solución posible. ¿Vale? Entonces, si tenemos efectivamente una estructura doblemente enlazada como esta y queremos borrar la celda B, pues primero necesitamos saber la dirección de esa celda. ¿Vale? Entonces suponemos que AUX va a tener un puntero a la celda que queremos borrar, y en este caso va a ser la B, la que tiene el elemento B, y borrarlo es muy sencillo. Primero tenemos que dejar bien hilvanada toda la estructura y después borrarla. Entonces, para dejar bien conectada la celda anterior con la siguiente de la que quiero borrar, decimos AUX flecha anterior, flecha siguiente, quiero que sea AUX flecha siguiente. Es decir, el siguiente de la celda que tengo detrás mío, quiero que sea el siguiente que ahora mismo está delante mío. ¿Vale? AUX flecha anterior, flecha siguiente, toma el valor de AUX siguiente. Y eso lo que ha hecho ha sido cambiar
esta flechita de aquí, cambiarla para que apunte al siguiente del que quiero borrar. Y me queda hacerlo en sentido contrario. Aux flecha siguiente, flecha anterior, quiero que tome el valor de mi anterior. ¿Vale? A ver, que no se ve bien. Ahí. ¿Vale? Ya tengo conectado mi anterior con mi siguiente en los dos sentidos y ahora ya con tranquilidad puedo borrar el contenido de la celda que voy a borrar y liberar la celda que estaba borrando. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a hacerlo con los discos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Paramos esto. Primero lo que necesitamos es que nuestra estructura enlazada realmente sea doblemente enlazada. Entonces añadimos a la estructura que representa los nodos, le añadimos el nuevo campo. Que le llamamos anterior. ¿Vale? Y ahora, con eso, cada vez que creamos un nuevo, un nuevo elemento, tenemos que enlazarlo en los dos sentidos, no solamente en uno como estábamos haciendo ahora. Estamos haciendo nuevo siguiente, quiero que sea la cabecera de la lista, el primero que era la lista, y después hacemos que la lista sea este, ¿bien? Pero antes de hacer que la lista sea este, podemos hacer que la lista, el primero de la lista, su anterior, sea ¿cuál? ¿Cuál? Nuevo. ¿Vale? Hemos añadido un nuevo elemento, lo podemos ver en la animación original. Aquí estaremos creando un nuevo elemento, estaremos guardando el elemento dentro, o sea, estamos creando una nueva celda, un nuevo nodo, ponemos el elemento dentro, decimos que su siguiente va a ser lo que era la lista y ahora hay que hacer que el anterior, que aparecerá aquí, de la lista sea el nuevo elemento. ¿Vale? Y finalmente la lista será ese nuevo elemento. ¿Bien? ¿Se ve? Vamos allá. Entonces tenemos nuevo flecha disco, toma el disco, nuevo flecha siguiente, toma la lista, lista, flecha anterior, toma nuevo y me queda algo. ¿Qué falta por hacer? Falta un pequeño detalle. ¿El anterior de cuál? El anterior del que acabo de crear lo tenemos que poner a nulo. ¿Vale? No tenemos que dejar nunca los valores inconsistentes. Muy bien. ¿Ok? Entonces ya tenemos que se va creando la lista doblemente enlazada. El recorrido para dibujar y mostrar, pues debe funcionar igual que antes sin problema. Y liberar la memoria debe funcionar igual que antes sin problema. Entonces vamos a compilar, no vaya a ser que tengamos algún error sintáctico. ¿Hay una A? ¿Dónde? ¿Falta una A? Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos un error, como siempre. A ver, ¿qué hemos hecho mal? Tenemos un nuevo elemento, guardamos el disco. Su siguiente es la lista. Su anterior es nulo. El anterior de la lista lo ponemos al nuevo y la lista al nuevo. Debe haber un error, pero no lo veo. A ver, vamos a hacerlo despacio. Creamos el nuevo nodo. Creamos el nuevo nodo. Ponemos el elemento. El siguiente de momento es nulo. Pero al siguiente decimos que sea lo que era la lista. Y la lista inicialmente es nulo. A continuación lo que vamos a hacer es decir que su anterior es nulo.
aquí le vamos a poner un nulo, y a la lista anterior, a la lista flecha anterior, decimos que es nuevo, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? ¿Vale? Antes de hacer lista nuevo, estamos diciendo lista flecha anterior igual nuevo. Pero ¿qué pasa aquí? Que lista es null la primera vez. ¿Lo veis? Entonces no puedo hacer lista flecha anterior igual null, porque lista flecha anterior estoy accediendo a null flecha anterior. ¿Lo veis? Esto no lo podemos hacer siempre. ¿Bien? Venga. Perdón. Si la lista ya es una celda de verdad, entonces sí podemos modificar sus campos, si no, no. Venga. Esta es la parte difícil de trabajar con estructuras enlazadas, que todo el tiempo tenemos que ser capaces de dejar consistente la estructura enlazada. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con los casos excepcionales, cuando la lista está vacía, cuando estoy al principio o al final, según por donde estoy insertando, ¿vale? De verdad que el mejor consejo que os puedo dar es que lo dibujéis, ¿vale? Yo aquí no lo hago en la pizarra, tengo las transparencias, pero vosotros en papel y lápiz, ¿qué estoy haciendo? Estoy conectando este con este, pero es que era nulo al principio, y te das cuenta enseguida de dónde está el fallo, ¿vale? Entonces nos queda, una vez que ya lo tenemos... Ahora mismo tenemos lo mismo que antes, pero ahora vamos a hacer la eliminación de los discos que se salgan de la pantalla, ¿vale? Antes no podíamos hacer la eliminación de los discos que se salen de la pantalla porque estábamos recorriendo la lista, como hemos visto, y en cada iteración perdíamos el anterior, pero ahora vamos a ser capaces de eliminar la estructura a la que apunte AUX enlazando la anterior con la siguiente, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacerlo. Primero tenemos que detectar que se ha salido el disco. Y para saber si se ha salido el disco, lo que podemos hacer es ver que no tenemos ninguna función para saber dónde está la posición del disco, pues se la vamos a poner porque si no, no hay forma de saberlo, ¿vale? Un float, un get i de disco, ¿vale? Y añadimos a disco.c, a la implementación, una función que me devuelva justamente la posición vertical del disco. Y una vez que ya tengo el get i, aquí, antes de mover o de dibujar un disco, o si queréis después de moverlo, lo podemos hacer de las dos maneras, no va a haber mucha diferencia. Podemos decir que si el disco, si la posición i del disco D es mayor que la parte de abajo de la pantalla, y la parte de abajo de la pantalla, si nuestra pantalla tiene 500 puntos de alto, pues vamos a poner que sea 500. En ese caso vamos a querer borrar el disco. Si quisiéramos que lo borrara al salir del todo, habría que tener en cuenta el radio. Pero para ver el efecto, con borrarlo cuando vaya por la mitad, vamos a ver fácil que desaparece cuando medio disco todavía se está dibujando, ¿vale? Este va a ser el caso en el que queremos borrar el disco. Y en el else vamos a poner moverlo y dibujarlo, ¿vale? Aquí vamos a borrarlo y aquí moverlo y dibujarlo. Y ahora después tenemos que fijarnos bien qué pasa con esto, ¿vale? Por el momento vamos a borrarlo. Entonces, para borrar el disco, ¿qué hacemos? Liberarlo después de conectar el anterior con el siguiente. Entonces, ¿cuál es el anterior? AUX flecha anterior es el disco, es el nodo anterior en la lista, y queremos que ahora
su siguiente sea aux flecha siguiente. ¿Ok? Y al revés. No. La flecha no significa que apunta, sino el campo anterior de la estructura nodo apuntada por aux. Ese campo anterior es un puntero a una estructura. Como es un puntero a una estructura, podemos decir el campo siguiente de esa estructura. Bien. Queremos que tome el valor del campo siguiente de la estructura apuntada por aux. Y en la siguiente queremos que su anterior sea mi anterior. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora tendríamos que liberar el disco que hay en aux disco, que es el que queremos borrar, y tendríamos que hacer la liberación de memoria de aux. ¿Sí? Así hemos conectado el anterior con el siguiente y hemos borrado justo el que hemos detectado que se sale. Pero aquí tenemos varios fallos todavía. Primer fallo. ¿Qué pasa cuando estamos procesando el primer disco de la lista? Que no hay anterior. Entonces, si hiciéramos aux anterior siguiente, pues daría violación de segmento. Entonces, esto, si queréis lo ejecutamos para que veáis que falla, pero lo creéis, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando estamos borrando el último disco? Lo mismo, pero con siguiente. ¿Bien? O sea, hay que hacer comprobación de que no sea... Hay que hacer comprobación. Efectivamente. Cuando vamos a acceder a la celda anterior, solo lo podremos hacer. ¿Dudas? ¿Cuál es la duda? ¿No? Si aux flecha anterior es distinto de nulo, es decir, si existe una celda, un nodo anterior al que yo estoy ahora mismo queriendo borrar, pues entonces lo conecto con mi siguiente. ¿Bien? Y para ver el siguiente, y si no, no tengo que conectarlo, porque si aux flecha anterior es nulo, pues es nulo, no tengo que hacer nada, ¿vale? Estaré borrando el primero de la lista. ¿Y qué pasa con el siguiente? Pues lo mismo. Si no hay siguiente, no tengo que hacer nada. ¿Sí? ¿Se ve? Si aux flecha anterior no es nulo, es que tengo un elemento detrás. Vale. Por lo tanto, puedo acceder a aux flecha anterior. Y a aux flecha anterior, flecha siguiente. Y le asigno aux flecha siguiente. ¿Qué pasa si estoy borrando el último elemento de la lista? Que a mi anterior le vamos a asignar null. Por lo tanto, esto es correcto, ¿verdad? Es correcto cuando estamos borrando el último, es correcto cuando estamos borrando el del medio, es correcto cuando estamos borrando el primero. Porque si estamos borrando el primero, simplemente no hay que conectar nadie en ningún anterior con este. ¿Bien? Y con este, lo tenemos bien este. Si no tengo siguiente, perdón, si sí tengo siguiente, pues cojo el siguiente y le digo el anterior. ¿Y qué pasa si estoy borrando el primero, que no tengo anterior? Pues le pongo nulo. ¿Vale? De momento todo bien. Borraríamos los elementos y ya está. Pero, cuando estamos borrando el primer elemento de la lista, que es el último que se insertó, yo lo borro, no modifico ninguno del anterior porque no hay,
modifico el siguiente diciendo que es null, pero mi variable lista, ¿a dónde se queda apuntando? Al que acabamos de borrar. ¿Lo veis? Cuando estamos borrando el primero, en una situación de doble enlace, que ya llego, cuando estamos borrando el primero, efectivamente hay que llevar cuidado, como hemos llevado cuidado, de no intentar actualizar su anterior. Pero es que una vez que está borrado, la lista, nuestra variable lista, que es la que tenía el control sobre toda la estructura, se queda apuntando a una zona de memoria que hemos liberado. ¿Vale? Entonces, eso es muy delicado, porque como borremos el primero, la variable lista se quedará apuntando a una zona de basura y a lo mejor la primera vez que la siguiente iteración funciona, pero en cuanto hagamos algún malloc, esa zona se rellenará y la lista se va a estropear. ¿Vale? Entonces, cuando borramos un elemento, hay que llevar mucho cuidado si estamos borrando el primero para actualizar nuestra cabecera de la lista. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Perdón? Si el campo anterior es null, es que estamos trabajando con el primer elemento. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Si aux flecha anterior es nulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lista tendrá que ser. ¿Sí? ¿Vale? Más cosas. Hemos eliminado un nodo que si está al final, la lista, mi variable lista se ha quedado apuntando bien y toda la estructura termina en el anterior al que hemos borrado. Perfecto. Si estaba en medio, hemos dejado la lista conectada y mi variable lista apunta al principio y como está conectada, ok. Y si estaba al principio, mi variable lista ahora apunta al que era antes el segundo, ¿vale? Y hemos borrado el primero y todo bien. Pero tú tienes una duda. Es ant, no nat. He escrito algo mal, vale. He puesto nat en lugar de ant. Vale. La duda que nos queda es qué pasa con las iteraciones que estamos haciendo aquí. Cuando hemos borrado un elemento, es decir, cuando el disco había que borrarlo, lo hemos borrado perfectamente, la lista se ha quedado consistente. Pero aux, ¿a dónde apunta? A una dirección de memoria que ya está liberada. Y a continuación lo que hacemos es decir que aux apunte a aux flecha siguiente. Y entonces esto ya es peligroso. ¿Bien? Aux igual, o aux toma el valor de aux flecha siguiente, solo lo podemos hacer con seguridad cuando no borramos. Cuando borramos hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que hacer que aux apunte de verdad al siguiente que debe ser procesado en la iteración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos tenemos que quedar con la información de esa celda, con la dirección de esa celda antes de borrarla. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a crear un nodo ptr que voy a llamar siguiente, ¿vale? Y le voy a poner aux flecha siguiente. Le estoy poniendo el mismo nombre que el campo del nodo, pero eso no produce ninguna colisión. No, pero más que nada por la persona que lo lea, por más claridad, básicamente. ¿Qué nombre le pondríais vosotros? Yo quiero guardar la dirección, del siguiente nodo a aux. Podemos poner siguiente aux, ¿sí? Próximo. Siguiente aux, ¿parece claro? Venga. Entonces, siguiente aux se queda con el siguiente del que vamos a borrar y una vez que ya hemos hecho todo el trabajo,
Entonces AUX ahora es el siguiente del que hemos borrado. Hemos borrado el primero y lo hemos arreglado, o sea, lo hemos actualizado. Hemos borrado el primero y hemos actualizado lista. Exactamente. Hemos borrado del medio y también. Ahora, si borras el último, el anterior, el siguiente del anterior no tendría que quedarse en nulo. Si borramos el último, el siguiente del anterior, que es este caso, no será nulo. O sea, el anterior, perdón, el anterior no será nulo, ¿no? Este es el caso. Cuando el anterior no es nulo, su siguiente lo ponemos al siguiente del que estamos borrando. Como estamos borrando el último, su siguiente es nulo. ¿Se ve? Al borrar el último, estamos borrando este, el siguiente de B va a ser mi siguiente, que es nulo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, pues vamos a ver si funciona todo sin ningún problema. A ver, vamos a cruzar los dedos para que se borren bien los discos que están aquí entre el 20 y el 30, 20 y 30 y algo. Se borra el primero bien, se borra el último bien. Ahora deberían borrarse primero más o menos los primeros. ¿Vale? Sí. Hacer que una vez que desaparezcan vuelvan a salir por arriba. Se puede hacer lo que quieras, pero eso no influye para lo que estamos aprendiendo ahora mismo, que es lo de borrar un elemento de la lista. Podemos hacer que reboten también, pero una cosa que sí podemos hacer en el poquillo tiempo que nos queda es contar el número de nodos que hay activos, el número de nodos que tiene la lista de verdad, ¿vale? Ahora mismo índice se incrementa, lo utilizábamos antes para acceder al array y se incrementa y lo estamos utilizando para ponerle un número solamente a los discos, ¿bien? Pero podemos llevar otra variable que sea cantidad, por ejemplo, y entonces cada vez que añadimos un disco la incrementamos y cada vez que borramos uno la decrementamos, ¿vale? Y aquí vamos a escribir en la pantalla el número de discos que hay en cada momento. Entonces necesitamos un array de caracteres para escribir en ese array de caracteres el mensaje que vamos a mostrar por la pantalla. Escribimos el mensaje que va a ser hay tantos discos, cantidad, y hacemos pantalla, dibuja texto, el mensaje primero creo, en las coordenadas 0,0. Le ponemos el color. La F de print. ¿Ese printf qué? O sea, nada, no he dicho eso. El color, ¿cómo se pone el color? Para poner el color del trazo, color trazo y color relleno. Pantalla, color trazo, de color blanco. Vamos a ver. Hay 0 discos, hay 16 discos, hay muchos discos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar en claro de hoy? Que hay que ser súper cuidadoso y tener siempre un papel y un lápiz para dibujar lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Hasta cuándo hay que ser súper cuidadoso? Mientras que tengamos un programa, un programa como el que tenemos, en el que estamos mezclando el programa con la gestión de la estructura enlazada, hay que ser muy cuidadoso, porque en esta parte añado y creo un disco y entonces conecto y aquí borro, ¿vale? Tendremos o podremos dejar de ser cuidadosos cuando consigamos encapsular
la lista en un tipo abstracto de datos. Porque una vez que tengamos un tipo abstracto de datos que se llame lista, tendremos la operación insertar, la operación suprimir, la operación liberar la lista y ya está. Y entonces la complejidad de conectar, de saber si estoy borrando el primero o el último, de si es doblemente enlazada o simplemente enlazada, esa la habremos superado al hacer el tipo abstracto de datos y ya podremos utilizarlo con tranquilidad. ¿Vale? Bueno, pues mañana no, en la semana que viene pasaremos a aumentar un poco más. Después de vacaciones, ¿verdad? Después de vacaciones, después de Semana Santa, ampliaremos nuestra idea de lo que es una lista, porque, por favor, que quedan 10 minutos, porque como os estáis dando cuenta, nuestra variable lista, en realidad, es un puntero al primero de la lista. Y fijaos que cuando hemos borrado el primer elemento, hemos tenido que ser cuidadosos, ¿bien? Pero vamos a ver la necesidad de tener que una lista sea una estructura que contenga un puntero al primero y un puntero al último. Entonces, cada vez que insertemos o borremos, tendremos que ver si estamos insertando por el final o por el principio, borrando por el principio, borrando por el final, y actualizar esos dos punteros igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Cada vez que insertemos y cada vez que borremos. Y veremos, como ha dicho el compañero, otras formas de borrar sin necesidad de utilizar doble enlace, que será lo que se llama utilizar una celda de cabecera, ¿vale? Venga, pues lo dejamos aquí.